Every Go. Vamos a empezar con la primera revista, una revista cristiana, y el tema principal que quiero aquí enfocar es: entre ustedes no ha de ser así. Imaginemos que esta revista enfatiza, o su enfoque es ese. Vamos a empezar desde un asunto de peso. Dice: son muy pocos los momentos en los que se puede ver literalmente la autoridad espiritual que descansa sobre la vida de un líder. Los israelitas la vieron cuando Moisés descendió del monte y su rostro brillaba con la gloria de Dios, según Éxodo 34:29. Aunque él no lo sabía, Pedro, Juan y Jacobo también la vieron cuando en la cima del monte de la transfiguración las vestiduras de Jesús se tornaron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer, según Marcos 9:3. En ambos incidentes los testigos de esta revelación se llenaron de pavor. Quizás esta es una de las razones por las que el Señor rara vez elige tomar visible su autoridad. No estamos capacitados para soportar la intensidad de semejante experiencia. El camino que más frecuentemente pareciera reconocer es revelar el respaldo que le ha extendido a una persona. El camino que más frecuentemente pareciera recorrer es revelar el respaldo que le ha extendido a una persona por medio de las obras que realiza a las palabras que pronuncia. Un claro ejemplo lo ofrece el incidente en que Jesús perdonó los pecados a un paralítico. Ante la indignación de los fariseos presentes, Cristo decidió dar una demostración de la unción que reposaba sobre su vida. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete de tu casa. San Marcos capítulo 2 versículo 10 al 11. Mateo señala que cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal autoridad a los hombres. Mateo 9:8. No obstante, lo invisible de la autoridad espiritual, el corazón humano la puede percibir. No hace falta poseer alguna facultad especial para identificar un ministerio ungido por Dios. Al finalizar el sermón del monte, la multitud, compuesta por la gente sencilla del campo y pueblos de la zona, observó que Jesús les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Mateo 7:29. Nuestra alma sedienta de vida inmediatamente revive cuando está en presencia de una persona de peso en el reino de los cielos. Esta respuesta se debe a que no hemos conectado directamente con la persona de Dios. Las palabras de Cristo indican la dinámica que está en juego cuando una vida posee autoridad espiritual. Al pedirle Felipe que le mostrara al Padre, Jesús respondió: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme en que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. San Juan 14, 10 al 11. La autoridad espiritual es lo que resulta cuando el Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, realiza sus obras a través de una persona que está completamente rendida a sus pies, convirtiéndose de esta manera en un vaso útil. Es un vaso útil para el Señor. 2 Timoteo 2:21. Este respaldo divino no está reservado para unos pocos. Luego de revelar que sus obras las hacía el Padre, Cristo señaló a sus discípulos: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. San Juan 14:12. El Padre se ha comprometido a respaldar la vida de cualquier persona que cree en el Hijo. No es esta una referencia al reconocimiento intelectual que muchas veces confundimos con el acto de creer, sino al compromiso de seguir incondicionalmente a Cristo en todas y cada una de las circunstancias de la vida. Ese marco de intimidad con el Hijo de Dios produce autoridad espiritual en el que la practica.
Y es una unción la que determina que las obras que realiza trasciendan a la eternidad. Quizás el hecho de que esta autoridad es algo que depende enteramente de la intensidad de una relación es lo que más nos frustra como siervos de Dios. El proceso por el que crecemos con autoridad espiritual es lento e imperceptible. No la podemos manipular ni fabricar, sino que el Señor se la concede libremente a quienes lo buscan de todo corazón. Frente a esta dificultad, muchos optan por la falsificación. Un creciente número de líderes en la iglesia hoy apuntalan su escasa injerencia ministerial con títulos, posturas, frases, vestiduras que imitan los elementos más comunes en los modelos de autoridad populares entre los hombres. Su abundancia de argumentos, sin embargo, no logra esconder la ausencia del único ingrediente necesario para un ministerio efectivo. La presencia de Dios detrás de nuestro servicio. Le animo a que no se deje deslumbrar por el aparente resplandor de algunos de estos personajes. No pierda de vista que nuestra vida será evaluada en términos de su impacto eterno, no de su gloria terrenal. La autoridad que tanto necesitamos es propiedad exclusiva del Dios a quien servimos. Ni usted ni yo podemos echar mano de ella por ningún método humano. No obstante, si Cristo es la pasión suprema de nuestra vida, seguramente comenzaremos a percibir en las vidas transformadas a nuestro alrededor que el Señor concede su bendición a nuestro humilde esfuerzo a favor del reino. La revista de siempre a solo un clic de distancia, Apuntes Pastorales. Cuando el servicio deprime, cansados de la palabra, mis palabras en tu boca, lamento por Haití, el pueblo de la palabra. Cumple tu ministerio. El relato del paso de los israelitas por el desierto revela una sucesión de infortunados contratiempos. Ellos, fieles a nuestra tendencia de considerarnos siempre víctimas, sentían que sufrían más de la cuota. La verdad, sin embargo, es que las pruebas que experimentaron no fueron excesivas. La vida trata así a todos. Mientras avanzamos en los proyectos que nos ocupan, avanzamos en los proyectos que nos ocupan, experimentamos aflicciones, conflictos y reveses. Es consecuencia natural de vivir en un mundo afectado por nuestra rebeldía contra el Altísimo. Cuando examinamos con detenimiento estas dificultades, no logramos identificar ningún claro patrón en sus manifestaciones. La crisis sacuden a todos por igual, sin discriminar entre justos e injustos, ricos o pobres, hombres o mujeres, ancianos, niños, blancos o negros. Accedemos a otra perspectiva, sin embargo, cuando incorporamos la óptica de Dios. En Deuteronomio Él revela con notable claridad sus intenciones para con su pueblo. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Si guardarías o no sus mandamientos, según Deuteronomio 8:2. Los años en el desierto no fueron un entretiempo, una distracción mientras llegaban a la tierra prometida. Las complicaciones que experimentaron no surgieron al azar. Dios evaluaba las convicciones más profundas de sus corazones, aquellas que son las que definen nuestra conducta en cada situación. Él esperaba que en medio de estos infortunios ellos optaran por aferrarse a la brújula que les había provisto para el camino su palabra. Solamente la palabra nos provee de la orientación necesaria para no perder el rumbo en medio de las tormentas y los desafíos de la vida. Si carecemos de esta conexión con el Eterno, estamos destinados a ser niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, según Efesios 4:14. Desorientados, acabamos cediendo ante los embates de nuestras emociones.
Las presiones de nuestra cultura y las demandas de las relaciones en que estamos insertados. El resultado son las desconcertantes fluctuaciones típicas del hombre distanciado de Dios. De hecho, los israelitas son el ejemplo más claro de una existencia plagada de incertidumbres y desaciertos. La murmuración y la queja eran parte de su idioma cotidiano. Volvieron una y otra vez la mirada hacia su pasado, lamentado la decisión de haber salido de Egipto, Éxodo 14:10, se comparaban con los paganos, Éxodo 16:2, y sentían envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, Salmo 73:3. De manera continua desobedecieron las instrucciones de Moisés, número 13 y 14, y se levantaron en reiteradas ocasiones contra el siervo que Dios mismo les había establecido, números 12 y 13. Se prostituyeron con las hijas de Moab, número 25. En el momento más oscuro de su paso por el desierto decidieron construirse un Dios con D minúscula que se adaptara mejor a sus antojos y formara un becerro de oro, Éxodo 32. Tristemente, la Israel del desierto guardaba muchas similitudes con algunos sectores de la iglesia actual, representada por cristianos tibios cuya única diferencia con sus vecinos incrédulos es que asisten a una reunión los domingos. En lo demás comparten los mismos valores, se quejan por las mismas realidades y se afanan por los mismos objetivos. ¿Cuál es la razón por la que el pueblo de Dios vive con tantas contradicciones? Según el texto de Deuteronomio, la dificultad surge cuando en medio de las pruebas propias de la vida el pueblo opta por descartar la guía segura que proveen las escrituras y la reemplaza por la insensatez de la astucia humana. Nuestra irremediable tendencia a la desobediencia se ha visto exacerbada en estos tiempos por una preocupante tendencia, el intento de muchos pastores de sustentar al pueblo de Dios con una dieta cada vez más insulta. Han olvidado que sin el fundamento sólido de la palabra, toda edificación inevitablemente termina sobre la arena. Cuando las lluvias, el viento y las torrentes azotan el edificio, se desmorona, según San Mateo capítulo 7, versículo 26 al 27. El alimento de cada semana en muchas congregaciones, no obstante, es una combinación de las ideologías exitistas del mundo empresarial con una psicología popular que solamente afianza el egoísmo del ser humano. También ellos han fabricado su propio Dios, un mero comerciante de baratijas. Este popurrí de filosofías posee todos los ingredientes característicos de los últimos tiempos que enumera el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4. Fuente a la posibilidad de un pueblo con comezón de oídos. Pablo anima a Timoteo a que se mantenga firme en el ministerio que se le ha confiado. Le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Eso está en 2 Timoteo 4:2. Le dice, predica la palabra. La exhortación es clara, es concisa, es precisa, es decisiva, no requiere explicaciones ni justificaciones, es nuestra vocación como ministros del pueblo. De hecho, tan importante es esta labor que el apóstol anima a Timoteo a insistir en esta tarea, es decir, persevera, porfía, importuna, machaca, persiste. No te distraigas ni te canses. No permitas que te intimiden ni que te impongan otro mensaje. No te disculpes ni tampoco te avergüences. Sé fiel a tu llamado. Nosotros también seamos fieles a nuestra vocación. Vamos a estar continuando con los apuntes pastorales. Es una revista de liderazgo cristiano, así que vámonos por otro tema. Y este tema es una salvación completa. Estamos por la página 10, son 22, ya mismo terminamos. Una salvación completa. Cuando Jesús inició su ministerio público, anunció que en él se cumplía una de las profecías de Isaías. El texto de Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, presenta una lista de muchas de las condiciones que resultan de vivir en un mundo caído. Aflicciones
quebranto de corazón, adicciones, cadenas, llanto, duelo y luto, abatimiento de espíritu, vergüenza y humillación. El pecado ha desfigurado de tal manera la vida que ha condenado al hombre a una existencia contaminada de manera irremediable por la angustia, el dolor y la tristeza. A los que sufrían una diversidad de aflicciones, Cristo deseaba llevarles buenas nuevas, vendar sus heridas, proclamarles libertad y liberación. El año favorable y el día de venganza del Señor, acercando a sus vidas consuelo, aceite de alegría, autoridad, manto de alabanza y espíritu de júbilo. De hecho, más adelante resumirá sus intenciones declarando que había venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. San Juan 10:10. El deseo del Señor de transformar a las personas no ha menguado. Nuestras comunidades, sin embargo, están compuestas por un preocupante número de individuos que no logran echar mano de la plenitud de vida que Jehová ofrece. A pesar de los años que llevan en la iglesia, continúan atribulados por las mismas angustias y tristezas que los caracterizaban antes de su conversión. El pasado, como un verdugo implacable, los atormenta a cada paso de su vida. La presencia de estas personas en nuestro medio constituye un llamado de atención a la forma en que hemos abordado la experiencia de ser cristianos. Frente a las indefinidas dinámicas que contienen una relación viva con Jesús, nos hemos inclinado por la seguridad de las estructuras inamovibles de una religión. La asistencia a reuniones complementada por una desnutrida rutina espiritual diaria se ha convertido en los medios que intentan sustentar una experiencia espiritual que pierde. Rápidamente su atractivo pierde. Cuando Jesús lanza frente a nosotros su intrigante desafío que dice sígueme, no tiene en mente una experiencia limitada por horarios y espacios apartados por esta relación. Él nos llama a un compromiso tan profundo y absorbente como el que puede existir en el matrimonio. Tampoco imagina el Señor que todo el esfuerzo por mantener viva esta relación provenga solo de nosotros. Más bien pretende que comencemos a prestar atención a lo que Él esté haciendo, que aprendamos a responder en lugar de iniciar, porque la vida abundante siempre procede de Él hacia nosotros. La sanidad en el marco de esta clase de relación es un resultado asegurado, pues mientras lo contemplamos a Él, seremos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu, según 2 Corintios 3:18. Esta transformación tan profunda que acabamos siendo partícipes de la naturaleza divina, según 2 Pedro 1:2, debería percibirse en la vida de cada discípulo a medida que se afianza su relación con Cristo. No es que ya no experimentamos los dolores y las angustias comunes a todo ser humano, sino que éstas no representan ninguna barrera al proceso de maduración en nuestra vida. La gente con quienes compartimos nuestras actividades cotidianas deberían, al igual que los religiosos que examinaron a Pedro y a Juan, sentirse motivadas a maravillarse y reconocer que hemos estado con Jesús, según Hechos 4:13. La belleza de vidas profundamente restauradas es después de todo la marca que nos distingue como un pueblo de Dios. Y continuamos con los apuntes pastorales, hablando de formación de obreros. Y el tema que sigue es: ¿cuál es tu función? Ya estamos terminando. ¿Cuál es tu función? La confusión que conduce al desperdicio inútil de valiosos esfuerzos es una de las razones por la que la mayoría de empresas elaboran discreciones de trabajo por cada puesto en la compañía. La claridad en cuanto a la función es el elemento que permite a cada empleado concentrar sus energías en una actividad específica, la cual, combinada y sincronizada con el trabajo de otros, garantiza el alcance de los objetivos establecidos por el personal directivo.
El concepto obedece más a una cuestión de lógica que a modernos principios de gerencia. Una de las primeras crisis en la iglesia que nacía se originó precisamente en una confusión de roles. Los apóstoles, ansiosos por cubrir todas las necesidades de los convertidos, terminaron como muchos pastores hoy, enredados en más actividades de las que podían manejar. Afortunadamente, la dificultad produjo una inteligente reflexión sobre el origen del problema y arribaron a una decisión de valor estratégico incalculable. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesa, según Hechos 6:2. Propusieron la elección de un grupo de colaboradores para que ellos pudieran entregarse a la oración y al ministerio de la palabra, Hechos 6:4. Los apóstoles habían tropezado con uno de los dilemas del ministerio. Servir en el ámbito de la iglesia nos provee una gran diversidad de oportunidades para obrar el bien. En medio de tantas opciones, no siempre escogemos las actividades con mayor proyección para el futuro. Sin percibirlo, es posible quedar atrapado en un pastorado repleto de actividades con escaso aporte del proceso de multiplicación en la iglesia. Característica esencial que define su vitalidad. Dichosamente el Señor no ha dejado librada al criterio de cada obrero la decisión de cómo invertir sus fuerzas para resultar más productivos y eficientes dentro de la iglesia. En su sabiduría ha provisto una descripción de trabajo para los diversos ministerios del cuerpo de Cristo. Pablo la expone en la carta de Efesios cuando señala que Jesús dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El texto echa por tierra en forma definitiva uno de los más atrincherados conceptos en la iglesia, que el trabajo del ministerio lo ejercitan unos pocos profesionales que han recibido un llamado especial para desarrollarlo. Según ese pasaje, el ministerio es responsabilidad de todos los santos, es decir, cada hijo de Dios debe estar activamente involucrado en la obra de extender el reino. La función de los líderes no es llevar a cabo el trabajo del ministerio, sino capacitar a su gente para que ellos lo realicen. El líder que entiende este concepto habrá dado un paso de incalculable valor estratégico. Logrará prevenir que el ministerio no descanse sobre los hombros de una sola persona. El impacto de su labor se multiplicará de forma exponencial, pues equipará a cada persona en su grupo con las herramientas necesarias para que se convierta en socia plena de los proyectos del Señor. El impacto del Evangelio se sentirá por la acción de cientos de vidas comprometidas con el ministerio, cada uno sirviendo en la función que Dios soberanamente le asignó. Con solo pensar en las posibilidades que ofrece, comprobaremos por qué la dinámica de este modelo resulta tan irresistible. También tenemos otra portada, alcanzando lo que es la madurez. Ya faltando poco, estamos en la página 16. Comenzamos con la 18, hacia la madurez. Estaremos terminando con el tema de hacia la madurez y la deificación del deseo. La deificación del deseo. Esta será la última carilla. Entonces comencemos con hacia la madurez. En varias oportunidades Jesús apeló al proceso de la siembra para ilustrar el misterioso proceso de crecimiento del reino de los cielos. Pablo empleó la misma imagen en Gálatas cuando exhortó a la iglesia a sembrar para el Espíritu. Les recordó que si no se cansaban, eventualmente cosecharían el fruto de su trabajo. Gálatas 6, 7 al 9. El proceso por el que una semilla llega a convertirse en una planta madura es mayormente misterioso. Sabemos que la tierra le provee los nutrientes esenciales para el crecimiento. El proceso de alimentación ocurre imperceptiblemente a través de las raíces. La única parte de la planta escondida a la vista del hombre. También entendemos que si la planta no recibe el agua que sustenta toda vida, no podrá sobrevivir. La combinación de estos elementos junto
al energizante calor del sol producen el crecimiento. Aunque la ciencia nos ha ayudado a entender muchos de los procesos de crecimiento, nos resultaría difícil identificar el momento puntual en que él mismo se produce. No obstante, resulta fácil distinguir entre una planta naciente y un árbol maduro. Es decir, aunque no logramos ver con los ojos los pasos que sigue el crecimiento, los frutos de ese proceso están claramente a la vista. Así también ocurre en la vida espiritual. Las razones por las cuales una persona alcanza la madurez son enteramente misteriosas y están mayormente en manos del Espíritu que las produce. No es fácil identificar las experiencias puntuales que contribuyen al crecimiento, aunque nos gusta creer que las más cargadas de emociones son las más espirituales. No obstante, el crecimiento en nuestra vida frecuentemente encuentra un paralelo en la experiencia de Moisés. Cuando bajó del monte su rostro brillaba, pero él no estaba enterado del fenómeno. Tampoco pudo identificar el momento en que adquirió dicho resplandor. Los que lo rodeaban, sin embargo, no dudaron que había estado en la presencia del Altísimo por lo que veían en su rostro. El crecimiento en la vida del discípulo es lento e imperceptible y ocurre en los lugares insondables del alma. Los frutos de este proceso se visualizan con el paso del tiempo, de manera que resulta fácil distinguir entre un discípulo maduro y uno inmaduro. Y aunque desconocemos los detalles del proceso que conducen hacia la madurez, podemos colaborar con Dios en producirla. La multitud de disciplinas de la vida espiritual, tales como la oración, el ayuno, la confesión, la comunión y la celebración, no poseen poder en sí mismas para producir crecimiento, pero sí consiguen ubicarnos en el lugar donde Dios puede trabajar en nuestra vida. Lo que resulta claro es que absolutamente todos hemos sido llamados a creer. En la palabra de Pablo debemos llegar a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13. Que una planta luego de varios meses no cambie de tamaño alarmaría a cualquier agricultor. Trabajemos para que el proceso de crecimiento no se interrumpa, pues en el momento que dejemos de crecer habremos comenzado a morir. En el momento que dejemos de crecer, habremos comenzado a morir. Finalmente se estará culminando esta revista con la deificación del deseo. Deificación del deseo. Por extraño que nos parezca, las personas no siempre se han volcado hacia el consumo desenfrenado. Durante siglos adquirían solamente lo que necesitaban. La revolución industrial del siglo XIX, sin embargo, le permitió a los fabricantes multiplicar asombrosamente los procesos de producción. Esto precipitó una crisis, pues el fabricante ahora producía más de lo que era factible vender. Nació entonces la publicidad. El trabajo esencial de una publicidad es convencer al consumidor de comprar el producto a medida que alcanzaron una mejor comprensión de los factores que influyen en las decisiones de la gente. Los publicistas perfeccionaron sus técnicas, todos los mensajes se concentraron en despertar en las personas el deseo por un producto que no sabían que necesitaban. En palabras de un escritor, las publicidades se convirtieron en los profetas del capitalismo. Ellas atrapan porque ofrecen con mucha sutileza mayor felicidad, éxito, reconocimiento o placer del que uno disfruta en el presente. En el pasado las personas solamente miraban las publicidades para atender una necesidad puntual. Hoy las miramos para enterarnos de lo que podríamos desear. El mundo del consumo requiere mantener siempre estos deseos a flor de piel. La satisfacción prometida por los mensajes publicitarios invariablemente está un poquito más allá de nuestro alcance. No arribamos nunca a una plena satisfacción, pues si estuviéramos satisfechos se derrumbaría el sistema capitalista, el cual ocupa que sigamos comprando. El resultado es que ya no consumimos para vivir, ahora vivimos para consumir. El apelar continuamente a los deseos ha creado una cultura en la que la satisfacción de los apetitos se ha convertido en el fin de nuestra existencia. El fruto de esta perspectiva es una vida de excesos, caracterizada por la obesidad, el alcoholismo, la promiscuidad
y las deudas. La falta de disciplina es el engranaje que mueve la maquinaria de una sociedad consumista. Ahora, ¿cómo ha permitido la Iglesia que esta cultura afecte el desarrollo de la vida al que hemos sido llamados? Una parte del pueblo de Dios se ha convertido en consumidora de bienes espirituales, llegan a las reuniones con un solo interés en mente, encontrar la forma de activar la bendición del Señor para sus propias vidas. No muestran interés alguno en el prójimo, ni en buscar como comunidad la manera de revertir los problemas que afligen una sociedad. Dios es para ellos un artículo de consumo más que existe exclusivamente para cubrir las necesidades y deseos de sus hijos. Como no han de proliferar en esta época los mensajeros de la prosperidad, echando mano de los artilugios propios del mundo publicitarios, crean insaciables deseos en su audiencia, al igual que los mejores publicistas en la cultura de consumo. Nunca entregan lo que prometen. Sus mensajes seductores, sin embargo, les aseguran que las personas sigan gastando sus recursos con la esperanza de alcanzar algún día la prosperidad. Jesús echó los latigazos a los mercaderes del templo porque convirtieron la casa del Padre en casa de comercio. San Juan 2:16. Convertir la necesidad espiritual de la gente en un negocio sigue siendo uno de los actos de mayor bajeza humana. Es hora de que llamemos al Evangelio de la prosperidad por lo que verdaderamente es, un grosero comercio religioso. Y termina esta revista diciendo que es hora de que llamemos al Evangelio de la prosperidad por lo que verdaderamente es, un grosero comercio religioso. Terminó fuerte.